un buen día, apareció pues en la Catedral de Barcelona y en las puertas de muchas iglesias un edicto en que se abría la causa de beatificación de Montserrat Grases, aquella amiga mía pues con la que había compartido tantos momentos, ¿no? Y esto me causó una profunda impresión. Yo en aquel momento caí en la cuenta de que la santidad realmente es algo atractivo, algo accesible. El 16 de junio de 1994 se retiraron los restos mortales de Montserrat Grases García del cementerio de Montjuïc. Su destino era la cripta del oratorio del Colegio Mayor Bonaigua. Las personas que acudían a orar a la tumba de Montse Grases encontraron así un lugar mejor para el recogimiento. Montse falleció por cáncer de hueso poco antes de cumplir los 18 años, en 1959. Inmediatamente después se extendió su fama de santidad. Los recordatorios de su muerte eran usados con devoción y al poco tiempo se imprimieron estampas y folletos informativos en los más diversos idiomas. En 1962 la Iglesia emprendió el proceso informativo para su beatificación y canonización. Cada vez son más las personas, especialmente gente joven, que acude a su intercesión. Montse Grases es la primera mujer del Opus Dei Camino de los Altares. La Guerra Civil Española ha concluido hace pocos meses. La vida social empieza a reconstruirse poco a poco. Tras pasar los años de la guerra en agosto de 1939, Manuel Grases y Manolita García pueden por fin casarse. Es una época dura, difícil, y en medio de ella nace una familia cristiana. En Madrid, otra familia, la del Opus Dei, consigue reunirse. Son apenas una docena de hombres que habían sido dispersados por la tormenta de la guerra. Con la única base material de una residencia de estudiantes destrozada por los combates, reemprenden su labor apostólica. Manuel y Manolita se instalan en el número 183 de la calle París de Barcelona. Gracias a la afición del señor Grases a la fotografía y el cine, se conservan valiosos documentos gráficos en los que aparece su hija Montse. Él recuerda así aquellos años. Estuvimos convencidos de que coincidíamos en todo y que estábamos dispuestos a formar una familia cristiana, lo mejor posible, y aceptar los hijos que Dios nos mandara. Pues ya la pedí en matrimonio, me dijo que sí. Y acabada nuestra guerra, pues nos casamos inmediatamente. Y ya, pues una vez nacido el primer hijo, se quedó embarazada nuevamente y de este embarazo nació Montse, que así sucesivamente hasta el noveno hijo nuestro, Rafa. Cuando Montse tenía año y medio, enfermó de un asma bronquial que por mal tratamiento degeneró en una bronquiolitis. Dios quiso que superara la enfermedad. Los médicos aconsejaron que nos trasladáramos aquel verano a un sitio sano, un ambiente ya de cierta altura y seco. Y entonces decidimos ir a Seva. Montserrat Grases García nació en Barcelona el 10 de julio de 1941. Era la segunda de 9 hermanos. El hogar de los Grases era un hogar cristiano, en el que los padres irradiaban a su alrededor de manera natural la fe que practicaban. Desde muy pequeña, Montse aprendió a rezar antes de acostarse esta sencilla oración: Dios mío, haznos buenos, a Enrique y a mí.
La oración fue incrementándose según crecía la familia. Dios mío, haznos buenos a Enrique, a Jorge, a Ignacio, a Pilar, a Crucina, a María José, a Rosario, a Rafa y a mí. Montse, al crecer, se le fue desarrollando un carácter espontáneo, decidido, a veces sereno, a veces no tanto, pero sobre todo muy equilibrado. A veces pedía la paciencia, pero en general siempre era así, muy equilibrada. Y siempre, desde luego, siendo muy alegre. A Montse le gustaban todos los deportes, era deportista por naturaleza. La infancia de Montse transcurre sin especiales problemas. Salvo las enfermedades, Montse vive sus primeros años feliz, en un ambiente alegre y de gran confianza. Todos los recuerdos de esa época son sencillos y entrañables, propios de cualquier familia cristiana de clase media. Un día Montse llegó a casa y preguntó a su madre cuál era el significado de la expresión «Bendito es el fruto de tu vientre» del Ave María. En el colegio unas niñas se habían sorprendido de las explicaciones que les dieron de esta expresión y Montse era la única que tenía la suficiente confianza con su madre como para aclararlo. Como siempre, con naturalidad, Manolita se lo explicó y aprovechó para hablarle también del origen de la vida. Ambas quedaron de acuerdo en que siempre que surgiese una duda, volverían a charlar. Nuestra educación con ella fue exactamente igual que hicimos con los demás, procurando cumplir lo mejor posible como padres. Claro, yo no hice nada para que Montse fuera santa, pero sí que notamos en ella pues, una mejora en sus cualidades, poco a poco influida seguramente pues, por su carácter y por la formación que después iba recibiendo en el centro de Opus Dei donde iba, porque los santos no nacen ya santos, sino que se van formando poco a poco a base de esas luchas interiores a lo largo del tiempo. Son ellos que desean serlo y pueden llegar a ello. Los Grases son ya una familia numerosa, con todo lo que ello significa. El orden de la casa será siempre muy importante. No existirá mi habitación, sino nuestra habitación. Y los hermanos mayores Enrique y Montse madurarán antes, al tener que ayudar especialmente a sus padres en el cuidado de la casa y de los hermanos más pequeños. En esa misma época, el Opus Dei ya había comenzado su labor apostólica en Barcelona. Además, desde 1948, podían pertenecer a él personas casadas dispuestas a santificar la vida familiar. En 1946, Montse comienza su etapa escolar en el Colegio de Jesús María de San Gervasio. 4 años más tarde, sus padres se ven obligados a matricularla en el internado del colegio, ya que una de sus hermanas cae enferma de poliomielitis y necesita tranquilidad en casa. Sus hermanos Enrique y Jorge son internados en el Colegio La Salle. La época escolar es una etapa muy feliz para Montse. Su carácter alegre y vital le facilitó encontrarse muy a gusto en el colegio, incluso durante el curso que pasó allí como interna. En octubre del 51, los padres de Montse deciden enviarla al colegio de las Damas Negras. Estaba más cerca de casa y podía ir caminando. La niña sintió mucho aquel cambio, no porque estuviese a disgusto en las Damas Negras, sino porque era muy feliz en el Jesús María. Nunca les hizo a sus padres la más mínima manifestación de desagrado por este cambio. Comienza así a formarse un importante rasgo de su carácter. Al finalizar segundo de bachillerato, Montse obtiene sobresaliente en música y formación familiar. En las demás asignaturas sus notas oscilan entre notable y aprobado, salvo en literatura, donde tendrá que recurrir a septiembre. A las materias propias del colegio, Montse añade estudios de solfeo y piano que ese año termina con sendos sobresalientes y una distinción especial. Una actividad que organizan algunas profesoras de las Damas Negras entusiasma a Montse: la catequesis en un suburbio de Barcelona. Montse acude muchos domingos con juguetes, libros y golosinas para las niñas. La vida en el hogar de los Grases transcurre como en la de cualquier otra familia de la época. El día comienza con el ajetreo matutino para ir al colegio o a la oficina.
Después, Manolita aprovecha la tranquilidad de la casa para realizar las tareas domésticas sin descuidar la misa diaria. Tras el jolgorio familiar de la hora de comer, vuelve el silencio. A las 5:30 se acaba la paz. Merienda, deberes, juegos, risas, cenas, rezos y a dormir. Solo entonces Manuel y Manolita disfrutan de un momento tranquilo para intercambiar impresiones sobre el día. Por entonces instituyen lo que ellos llaman el Consejo Familiar, reunión en la que los hermanos mayores y los padres cambian opiniones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la casa. Es en esta época cuando se produce la quiebra del almacén de maquinaria de Manuel Grases. Esta crisis llevará a Manolita a tener que prescindir de la ayuda de una persona para las tareas domésticas. También se verán obligados a vender el coche. Fueron unos años marcados por la austeridad, pero que enseñaron a los niños a valorar las cosas en su medida. Por aquellos años, un grupo de mujeres jóvenes se traslada a vivir a un piso en la calle Muntaner, muy cerca de la plaza de Adriano. Es el nacimiento de Yar, un centro llevado por mujeres del Opus Dei que ofrecía diversas actividades para chicas jóvenes. Pepa Castelló nos habla de esa época desde su residencia en Italia, donde vive hace décadas. Y era un pisito pequeño, porque era al inicio, a los principios de Barcelona, ¿no? Y allí venían muchas chicas también para la formación espiritual que el Opus Dei da. Íbamos muchas chicas allá, que era un piso en la calle Montaner muy pequeño, y íbamos fundamentalmente a recibir medios de formación que daba el Opus Dei allí. Como era un sitio muy pequeño, pues las pocas habitaciones que existían siempre estaban llenísimas, el oratorio se usaba para muchas actividades, meditaciones, distintos grupos. La vida de Yar en estos comienzos no es fácil, y estas mujeres que empiezan la labor del Opus Dei en Barcelona pasan muchas penurias, si bien las chicas que acuden por allí no advierten todas las dificultades. Bueno, pensábamos hacer un regalo, que les iría bien. Y dice, ¿sabes qué? Una cesta de Navidad lo que nos iría bien. Y vam pensar, pues molt bé, per Nadal, de torrón, champán y tal. Dice, pero iremos a comprarla juntas. Y entonces nos dijimos a las leonesas y deia, tantos de arroz, tantas judías, chocolate, galletas. No era la típica cesta de Navidad, sino era por haber la despensa de elementos de lo más, vamos, imaginaos lo que es, ¿no? Los Grases sienten cada vez más profundas sus raíces cristianas. Por eso, cuando Manuel conoce el Opus Dei, se siente atraído por esa forma de vivir la vocación cristiana. Al poco tiempo, Manuel Grases pide la admisión como miembro supernumerario de esta institución de la Iglesia. Lo que Manuel cuenta a Manolita empuja a esta a tratar con algunas mujeres del Opus Dei y a asistir a un retiro espiritual. Más tarde, también Manolita solicitará formar parte de la obra. Los veraneos de la familia Grases se centran en Seva, un pueblo al sur de la Sierra del Montseny, donde alquilan un caserón llamado Villa Josefa. Los hijos de los veraneantes se reúnen en grandes pandillas. Las amistades que se establecían eran fuertes y se mantenían de año en año. Montse es una más en la pandilla de Seva. Una persona natural y normal, ¿no? Corriente, como otra de las personas del ¿cómo se llama?, del grupo, como otra de las chicas y los chicos del grupo, ¿no? No se diferenciaba, vamos, algo que llamase la atención. Montse era una chica muy guapa, una chica atractiva, simpática. Los largos veranos en Seva son para Montse tiempo para practicar deporte, realizar excursiones por los montes cercanos, participar en juegos y vivir otras pequeñas aventuras de infancia y adolescencia. Luego también nos gustaba mucho subir al campanario de Seva, que era toda una aventura. Todos los días la pandilla se reúne en la iglesia para escuchar la misa de 8 de la mañana. Después, en lo que humorísticamente llaman la sobremisa, planifican lo que van a hacer a lo largo del día. Algunas veces, como el día de la fiesta mayor de Seva, la diversión pasa por las sardanas que tanto gusta de bailar Montse.
Pero quizá uno de los mayores atractivos de Seva lo constituye la gran compañía titular de teatro de Seva, formada por los hijos de los veraneantes y que representaba obras a beneficio de la parroquia. A comienzos del curso 54-55, Manolita decide llevar a su hija Montse a Llar. Montse tiene 13 años y es la primera vez que va por allí. Aquel día lo pasó muy bien y cuando su madre se marcha, Montse se queda ayudando a colgar unos cuadros. Así empezó a venir Montse, ¿no? Cuando se marchó, pero ese día, después me llamó su madre, porque era muy contenta, porque era vuelto de Llar muy contenta, ¿no? Y me llamó diciéndome, dándome esta noticia, ¿no? Que Montse estaba muy contenta de la casa. A partir de entonces, Montse continuó yendo por Llar sobre todo los sábados. Allí oye hablar de santificar el estudio, de amor a la Virgen, de oración y apostolado, de virtudes humanas. Así su corazón se va llenando de ideales nobles y altos y de amor a los demás. También conoce a muchas chicas de su edad con las que coincide en gustos y aficiones. Yo creo que es fundamentalmente que las dos conectamos muy bien con el tema deporte. A ella le gustaba mucho el baloncesto, yo hacía otro deporte que siempre me tomaba el pelo diciendo que el balonmano no era femenino, pero sí que a raíz de esto pues teníamos nuestra amistad, a raíz de esto pues me parecía una persona muy dinámica, muy alegre, con un genio muy vivo, que a mí eso personalmente me atraía y teníamos muchos ratos de conversación, me lo hacía pasar muy bien, francamente bien, y yo creo que a ella también. A los pocos meses de comenzar a jugar en el equipo de tenis del Club Arcino, se le diagnosticó una enfermedad del duodeno que le obliga a dejar este deporte. Una vez más, sus deseos se veían incumplidos y una vez más, ni una palabra de queja. Una de las noticias que mayor alegría produjo a Montse fue la decisión de su hermano Enrique de ser sacerdote. Su mejor amiga, Ana María Suriol, ya fallecida, recuerda cómo Montse hablaba de su hermano con cariño y admiración, y cómo al comunicarle a ella la noticia le dio un abrazo y se le saltaron las lágrimas de alegría. En noviembre de 1956, Montse decidió asistir a un curso de retiro en Casteldaura, centro de retiros y convivencias del Opus Dei. Ya antes le habían propuesto acudir a alguno, idea que Montse había rechazado. Para Montse, esta experiencia supuso un fuerte impulso espiritual. Me decía, reza, un acordado pidiendo pues, a la Virgen que venga fulanita a la meditación, o reza al custodio para que venga pronto el tranvía. O sea, a mí me llamó la atención que recurría a medios sobrenaturales con muchísima frecuencia. A mí siempre me quedaba sorprendida como diciendo, ay, es verdad, tienes razón, vamos a rezar. Poco a poco, sintió más de cerca la labor de la obra hasta el punto de que sus amigas le preguntaban si no tendría vocación, a lo que ella siempre respondía de forma negativa. Al año siguiente, con 16 años, Montse acude a su segundo curso de retiro. Al llegar a Casteldaura, ella y Ana María Suriol, entre risas, se dedican a saltar encima de las camas en busca de la más blanda. El resultado fue una cama rota. Sin embargo, durante estos días de oración, Montse intuye que tal vez Dios quiera algo más de ella. Montse ya no era una niña que reaccionara de modo irreflexivo ante los problemas que se encontraba. Era una persona que empezaba a ver en los demás almas a las que comprender. Ella estaba ante una postura de reacción contraria. No tenía ninguna simpatía ni quería saber nada con el Opus Dei. ¿Por qué? Porque mi hermana era del Opus Dei, mi padre también del Opus Dei, y yo ya tenía suficiente. Entonces encontré, cuando llegó Montse, una más a la que yo me podía meter, pues con una comunicación ofensiva por mi parte. Y encontré a cambio, como respuesta, a una persona que me sabía sonreír, que aceptaba mi comunicación, que la comprendía y que me daba la vuelta, dando siempre una salida elegante, una salida en la cual había una afectividad, simpatía. Se acerca la Navidad y en Llar todos son preparativos. Lía Vila, la directora ya fallecida, intenta poner un poco de orden en todo este bullicio, pero Montse tiene una inquietud. Sabe que toda vocación supone abandonarse en las manos de Dios y que esta generosa decisión ha de estar acompañada de la oración propia y de la de los demás. Así lo comentaba con algunas de sus más íntimas amigas. Montse decidió dedicar su vida a Dios en el Opus Dei.
Era el día de Navidad de 1957 cuando escribía una carta a Monseñor Escrivá de Balaguer solicitando su admisión como numeraria del Opus Dei. El día anterior había estado hablando con Pepa Castelló mientras le acompañaba a comprar figuras para el Belén. Que yo antes hice rezar mucho a todas las personas, para que se decidiese, porque realmente ya eran 3 años que se estaba formando y que estaba siguiendo todo un plan de vida y que se estaba empeñando realmente en hacer apostolado y en crecer más en amor de Dios, ¿no? Y entonces, ese día, dijimos, hoy es el día que, ¿no? Y así fue, ¿no? Cuando volvimos de comprar todas las figuritas, de ponerlas, llegamos y entró allá a Lía, que era la directora, ¿no? Y le pidió que quería ser de la obra, ¿no? Aquella fue la Navidad más gozosa de su vida. En la Navidad, cuando Dios se nos entrega por amor, ella se había entregado libremente también por amor a Dios. Cuando sus padres le dijeron que ellos también eran del Opus Dei, Montse se llevó una alegría aún mayor. Sus padres antes no le habían dicho nada para no interferir ni presionarla en una decisión tan personal y trascendente. La vida prosiguió su ritmo normal. Aquel año Montse se había matriculado en la Escuela Profesional de la Mujer. Quería ser enfermera, pero le faltaban 2 años para poder iniciar esos estudios. Además seguía acudiendo a las clases de piano. En la escuela, como era popularmente conocida en Barcelona, Montse estudió dibujo, corte, confección, formación doméstica y estudios artísticos. La vida continuaba su marcha habitual, pero ahora Montse intentaba mejorar su vida cristiana y se esforzaba por encontrar y tratar a Dios en sus ocupaciones de todos los días. Quería aprovechar los deberes habituales y las cosas pequeñas de cada jornada para mantener un diálogo continuo con el Señor, buscando ocasiones inéditas de manifestar que cree y ama, haciendo a Dios presente en sus estudios, en sus diversiones, en su vida familiar, en sus amistades. Como decía el fundador del Opus Dei, si sabemos responder a la llamada, nuestra vida es ordinaria y extraordinaria a la vez, porque el gran milagro, la gran cosa extraordinaria, es nuestra vida ordinaria. Toda esta primera época de su vocación puede resumirse en una sola palabra: felicidad. Felicidad plena en su entrega recién estrenada e intensamente vivida. Con 16 años la vida para Montse está llena de ilusión y de proyectos. Existe la posibilidad de ir a París a colaborar con la naciente labor del Opus Dei en Francia. En febrero, Montse escribe al fundador del Opus Dei: no se puede imaginar, padre, lo contentísima que estoy y lo feliz que soy. En enero de 1958, Montse siente unos dolores en su pierna izquierda. Pero no les da más importancia y los atribuye a algún golpe en una excursión a la nieve. Estas molestias irán en aumento hasta el punto de que sus padres deciden llevarla al médico. Empiezan aquí una serie de visitas a médicos, probando distintos tratamientos para intentar determinar el motivo de los dolores. Pero Montse no mejora con ninguno de los tratamientos que se prueban. Ni Montse ni sus padres sospechan todavía el alcance de la enfermedad. Sigue yendo a clases en la Escuela Profesional de la Mujer, acudiendo a Yar, y en Semana Santa toda la familia viaja a Seba. Montse hace esfuerzos por seguir su vida normal, aunque cada vez camina con mayor dificultad. En esta romería ella tenía que ir con todas, pero como tenía la pierna ya bastante complicada, entonces Lía le dijo que subiera al coche conmigo. Pero no le gustó nada la idea de subir en el coche. Y entonces dijo, no, yo quiero ir a pie, porque yo no estoy lisiada. Inmediatamente que lo dijo, se dio cuenta que yo podía haberme sentido herida. Y subió al coche y me dijo, perdona Rosa, yo no tenía que haberte dicho esto para nada, porque los lisiados muchas veces no es por fuera, sino por dentro, que dicen cosas desagradables. Y a continuación estuvo teniendo continuamente detalles de cariño conmigo. Los análisis y las pruebas continúan hasta que en junio los médicos determinan la enfermedad de que se trata. En la pierna de Montse han encontrado una masa tumoral de considerable tamaño. Ya no hay dudas. El diagnóstico no tiene posibilidad de error. A Montse se le diagnosticó un sarcoma de Ewing después de haber presentado un tiempo molestias, dolores en la rodilla. Este tumor
era en aquel momento el más maligno de los tumores óseos en los niños. El sarcoma de Ewing, un tumor propio de los niños y de los adolescentes. En aquel momento el pronóstico era tan infausto que difícilmente los niños afectos de este tumor sobrevivían un año o algo más después de hecho el diagnóstico. Entonces, pues Manuel, mi marido, pues se lo explicó muy concreto, muy claro, sin disfrazar las palabras en absoluto. O sea, ella tenía un sarcoma de Ewing. Yo no sé si le dijo exactamente esto, pero le dijo, se dio cuenta que tenía un cáncer. Entonces, pues se quedó unos momentos así parada y dijo, ¿y si me cortaran la pierna? Bueno, entonces Manuel dijo que ya había habido una consulta sobre ese particular, pero que pues no, pues una cosa que no podía ser, que se habían considerado bajo todos los aspectos y que no era conveniente, con lo cual no había esa posibilidad. Entonces ella hizo un gesto, hizo un mohín, como diciendo, pues qué lástima, o no sé, un mohín, hizo un mohín nada más, muy gracioso me pareció a mí, pobrina, porque después de decir una cosa así, pues resultaba tremendo aquello, ¿no? Pero ella hizo un mohín, como digo, un gesto, como que decía qué mala suerte, algo así, y tal, salió del cuarto de baño, se vino para la habitación, se arrodilló a los pies de esta Virgen que tenemos aquí de Montserrat, y yo no la seguí, o sea que yo esto vi que lo hacía, me quedé con mi marido, y entonces me di cuenta que se metía en la cama. Entonces yo le dije a Manuel, mira, voy con ella porque me parece imposible que después de una cosa así, pues ella sencillamente eso se pusiese a dormir. Y entonces me vine, estaba aquí ella, y la empujé un poquito para que me hiciera sitio, y me dice, ¿qué haces, mamá? Digo, pues mira, a dormir contigo. Y dice, ¡ay, qué suerte! Pero así, en ese tono, así jovial, ¿no? Y bueno, me metí con ella en la cama, apoyó la cabeza aquí, y al cabo de unos instantes, le oí que respiraba profundamente. Y me di cuenta que se había dormido. Me cercioré de que se había dormido, me quité de ella, la coloqué bien, me marché, y esto fue todo. Todo no, porque yo luego supe que ella, al arrodillarse delante de la Virgen de Montserrat, había dicho, lo que tú quieras. Pues como un día más llegó Monse. Entonces cuando llegó, recuerdo que le dijo, Lía, cuando puedas, quiero hablar un momento contigo. Sin más. Lía estaba ocupada con otras personas y fue transcurriendo la mañana, ¿no? Y hacia el final de la mañana, Lía le dijo a Monse, ay, Monse, que sé que me querías decir algo. Entonces dice, sí, es que te quería decir que ayer ya mis padres me dijeron lo que tenía y yo no oí más. Pero realmente me quedé bastante impresionada de pensar, hombre, que a mí me parece que lo más normal era haber llegado diciendo, oye, que es que mis padres me han dicho que tengo un cáncer. No, sencillamente le dijo, cuando puedas, pues quiero hablar contigo, ¿no? Durante el mes de julio, se sometió a 30 sesiones de radioterapia. Monse era consciente de lo que el Señor le pedía. Para estar más tranquila, decidió dejar de pedir por su salud y empezó a pedir simplemente que se cumpliese la voluntad de Dios. Fue como un segundo acto de entrega y de amor a Dios. La aceptación del dolor dota a Monse de una gran serenidad y madurez en su comportamiento. Acudió aquel verano por última vez a Seva, donde la vida se desarrolló como todos los demás veranos. Incluso participó en la tradicional obra de teatro que la pandilla representaba a beneficio de la parroquia, aunque sus amigos adivinaban que aquel sería probablemente su último verano. Yo, eso sí que me acuerdo que por la fiesta mayor del verano antes, subí con Monse al campanario el día de la fiesta mayor para ver las sardanas desde allá, que nos gustaba mucho. Y estuvimos en silencio todo el rato, o sea, yo también pensaba que quizá era la última vez, o sea, que subía en tal ocasión y bueno, ella no dijo nada, ni yo tampoco. De vuelta a Barcelona, Monse se matricula de nuevo en la Escuela Profesional de la Mujer, en un curso que sabía no iba a terminar. Quería continuar porque su vocación la llevaba a santificar el trabajo y a no abandonarse en la apatía o la desesperanza. Pero la enfermedad sigue su curso. Monse encuentra muchas dificultades para desplazarse.
Ya no puede ir andando de su casa a Yar y necesita el tranvía o en situaciones excepcionales el taxi, pues quiere ocasionar los mínimos gastos posibles a sus padres. Una de las veces, yo entonces conducía una moto con un sidecar y subía por la calle Aribao o por la calle Balmes. Y una de las veces la encontré en la parada del autobús. Suponía, por la hora que era, es que iba a ir allá, igual que iba yo, a la escuela. Y le dije, Monse, ¿quieres subir? Y con mucha gracia me dijo, yo sí quiero subir, la que no sé si querrá subir es esta pierna. Y enseñando la pierna, realmente la tenía ya muy hinchada. Y le costó mucho trabajo a Monse meterse en el sidecar. A ver quién llega primero. Y subíamos los 6 pisos andando. Y recuerdo una vez que al abrir la puerta de Yar, apareció Monse con aquella sonrisa que llegaba. Y llegaba después de haber subido andando con la pierna muy hinchada. ¿Por qué lo hacía? Monse lo hacía para llegar primero. Monse aprovechaba aquella oportunidad que le daban las escaleras, quizá, para ofrecerlo por sus amigas, para acercar sus amigas a Dios. En noviembre, Monse recibe una gran alegría. Surge la posibilidad de viajar a Roma, centro de la cristiandad, donde también podrá conocer al fundador del Opus Dei. Sus padres hacen los preparativos con rapidez. Monse pasará en Roma una semana. A su llegada lo primero que hace es visitar la Basílica de San Pedro, donde reza un credo. Al día siguiente se encuentra con Monseñor Escrivá de Balaguer. Me impresionó ver cómo inmediatamente el padre dio un tono sobrenatural a la conversación. Le dijo enseguida a Monse que tenía que aceptar la voluntad de Dios, pero que él quería que pidiese la curación, si esa era la voluntad de Dios también. Y añadió que ofreciese todos los dolores y los sufrimientos por las almas. Tú le dices, ¿cómo estás? Bien, ¿no? No hablaba nunca de los dolores. Solamente una vez me acuerdo que Encarnita Ortega le preguntó, oye, Monse, pero ¿a ti te hace mal la rodilla? ¿Qué dolores tienes? Y ella le dijo, es como si un perro me estuviese todo el tiempo mordiendo. Siempre. En Roma, Monse saborea la vida familiar de la obra. Allí se encuentra con otras muchas numerarias de distintos países en las que percibe su misma vocación. A la vuelta, se preocupa de traer todos los pequeños detalles y recuerdos que le habían pedido su familia y amistades, desde una estampa de una virgen hasta unas chapas para la colección de su hermano pequeño. Yo la trataba con mucha naturalidad y espontaneidad, que esto a ella le gustaba mucho, pues porque no me sabía que tenía un cáncer, pero claro, cuando ella volvió de Roma, ese momento que yo le abrí la puerta, yo ya lo sabía, entonces esa naturalidad se me cortó al abrir la puerta, digo, hombre, aquí, y me quedé así mirándola y rápidamente le miré en la pierna. Ella se dio cuenta perfectamente y quiso como cortar un poco ese hierro con mucha naturalidad y enseguida, bueno, pues me dijo, oye, ¿me acompañas a saludar al Señor? Entonces yo inmediatamente le dije, bueno, aquí no hay ningún señor. Digo, aquí estamos solamente Lía, que está ocupada con una persona, y tú y yo. Y entonces fue muy bonito porque ella, pues el trozo que hay de pecastillo cortito, me cogió, se puso a reír, me cogió se apoyó conmigo, noté que iba mucho más lento y me estuvo explicando ese detalle, simplemente ese detalle de quién era el Señor. Me dijo, sí, que hay un Señor, te voy a explicar, aquí hay un oratorio y en ese oratorio está el Santísimo, está pues Jesucristo, y aquí esto es que le llamamos el Señor, y aquí es el Señor de la casa, y es el primero que yo quiero aquí venir a saludar, ¿no? En diciembre, Monse ya casi no puede moverse. Sus salidas a la calle son cada vez más esporádicas. Los dolores son muy intensos, pero rechaza los calmantes aunque siente horror ante el sufrimiento. Los calmantes la dejan muy disminuida en sus capacidades y ella quiere estar consciente para poder hablar de Dios a sus amigas. La enfermedad progresa. Permanece en la cama todo el tiempo, en una habitación que le preparan sus padres, donde está permanentemente acompañada por otras chicas. Para las largas curas que le tienen que realizar, son necesarias 4 personas. La pierna de Monse se hincha hasta adquirir el diámetro de su propio cuerpo. Los ataques de dolor son cada vez más frecuentes e intensos.
Un nuevo tratamiento que se ensaya con gran esperanza después de muchas gestiones del señor Grases es un fracaso. Le provoca vómitos y un tremendo malestar que dura de 6 a 8 horas después de cada pastilla. Sin embargo, Montse conseguía que las visitas transcurrieran en un ambiente agradable y que sus padecimientos no fuesen los protagonistas. Contagiaba alegría y serenidad desde su lecho. Montse maduraba interiormente a pasos agigantados por el camino del amor a Cristo en la cruz. Un día, en vista de que ella pues iba madurando tan deprisa y todo esto, a mí me parecía que un cambio así pues tampoco era muy normal. Y pensé, pues que tengo que hacerle la pregunta, se la tengo que hacer. Le dije, Montse, ¿tú eres la misma de siempre? Y ella se rió un poco y me contestó, sí, Rosa, yo soy la misma de siempre, pero siento la inminencia de la muerte. Y Montse pues sufrió muchísimo físicamente. Nada más apretaba los labios mientras yo la veía. Y la pierna le reventó. Y entonces ella me contestó algo que cuando yo llegué a mi casa lo apunté. Y entonces, ahora lo voy a leer, escuetamente como me lo dijo. Me dijo, mira Rosa, si sale una medicina nueva me la tomaré. Si me tienen que cortar la pierna me la cortarán. Y si el Señor quiere que me muera, me moriré. Yo lucho porque quiero vivir, porque soy del Opus Dei, porque quiero servir al Señor, porque quiero evitarle este sufrimiento a mis padres. Quiero y amo la vida, pero si Dios quiere que me muera, me moriré, porque también puedo ayudar desde el cielo. Y nunca más hablamos de esto, jamás. Su hermano Enrique, 30 años más tarde, dejó por escrito sus impresiones de aquellos meses de sufrimiento de su hermana. Trasladó su espíritu deportivo a este torneo final. El dolor la retó, pero ella venció la partida. A ella le apasionaba el tenis y aquello fue como un partido de tenis frente al dolor. Este partido es siempre difícil porque no hay términos medios. O el dolor te vence o tú le vences a él. Unas personas se dejan ganar por el dolor y el dolor las destruye, las conduce al odio y a la desesperación, a la rebeldía a veces, e incluso acaban separándose de Dios. Montse tuvo la valentía de mirar al dolor frente a frente, cara a cara y a los ojos. Tú eres el dolor, pensó, pero yo te voy a poder. No podré levantarme de esta cama, pero desde aquí voy a luchar todo lo que pueda. Me voy a servir de ti para ganar. Este dolor me va a servir para amar. Va a ser mi nueva forma de amar. Y convirtió su enfermedad en un instrumento de corredención. Supo dar todo el amor que llevaba dentro, jugando siempre de pareja con el dolor de Jesús en la cruz, siguiéndole todas las jugadas. Ante el progresivo agravamiento de su enfermedad, Montse quiso hacer, el 5 de febrero, su incorporación definitiva al Opus Dei. Fue un día rebosante de alegría. Lo que primero que se nos ocurrió fue, como se acostumbra hacer en los actos alegres y más significados en nuestra vida, pues celebrarlo con un brindis, y con un brindis de champán. Pero no, lo que no se nos ocurrió es que al ir a buscar el champán yo lo teníamos guardado desde hace muchos años, y sin darnos cuenta pues se nos había estropeado, con lo cual una vez abierta la botella y todos muy contentos, nos bebimos aquel champán sin darnos prácticamente cuenta de en qué estado estaba, porque realmente pues, Uno de los deseos mayores de Montse era que sus padres sufriesen lo menos posible. Nunca descuidó su aspecto exterior y procuró no mostrar ante ellos nunca ningún rictus de dolor. Montse notaba cómo se le agotaba la vida y veía cómo su padre luchaba y rezaba por hacer fracasar todos los pronósticos médicos. Un día que me iba al trabajo, Montse me preguntó, papá, ¿me dejas marchar? Entonces yo no entendí, me extrañó esta pregunta y dije, Montse, ¿pero dónde vas a ir si no puedes marcharte? Y entonces ella, que conocía nuestros deseos de que se curara, y que si podía ser, pues que no nos dejara, y entonces ella me contestó, papá, por Dios, ¿no comprendes que lo que quiero es marcharme al cielo? La Eucaristía, la confesión, el sacramento de la alegría y su vida de piedad son las claves fundamentales para entender la raíz última de la sonrisa de Montse. El 8 de marzo de 1959 recibe la unción de los enfermos.
que ella quería saber cómo se iba a morir. Digo, pues de repente, pues te encontrarás en el cielo. Pero sin más, sin que haya más cosas. Y me dice, ¡ay, qué fácil! Mamá, qué fácil. Monse hizo todas las noches un breve examen de conciencia. Hasta 9 días antes anotó en una libreta sus pequeños esfuerzos por tratar a Dios. Oración tarde y medio dormida, pero he luchado. Comunión, bien. Examen particular bastante mejor. Momentos de desánimo, luego alegría. El día 15 hace su última anotación. Falta de paz y desasosiego, como sola. Hasta Cristo en el huerto de los olivos tuvo miedo al dolor y a la muerte. Monse confió a Lía muchos de sus negros temores, a la muerte, al ataúd, a no ir al cielo. Y la mención a Jesús en Gesemaní la ayudó a ganar en su lucha interior. En estos últimos días, con naturalidad, muchos amigos acudían a despedirse. Yo le pregunto en un momento, ¿y tú cómo estás? Qué tontería preguntar esto. Y ella me dice, bueno, pues yo, si no fuera por lo de la pierna, lo demás, muy bien. Nuestra despedida fue despedida de amigos, de montañeros. Adeu-siau, adiós, hasta la próxima. Adiós, Jorge, adiós, Monse. Y fue cuando yo me despedí, bajando por las escaleras de la calle París, que me quedé preguntándome cómo es posible que esta criatura, con el daño que tiene, con el mal que tiene, esté todavía pensando en mis cosas antes que hablarme de sus cosas. Cuando llegamos a la habitación, yo iba detrás de su padre, me encontré que su madre estaba un poco como sollozando, como ya Monse ya se había muerto. Entonces su padre inmediatamente, con una serenidad que a mí me dejó impactada, le cogió a su madre y le dijo, ¿no te acuerdas que Monse, que es lo que había dicho Monse, no quería que estuviéramos tristes, ¿no?, cuando se muriera, solamente quería que le dijéramos jaculatorias? Inmediatamente su padre se puso a decir esa jaculatoria de Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, asistidme en la última agonía. Yo inmediatamente le cogí el pulso, me di cuenta que efectivamente era así, y entonces pensé que ella había estado siempre muy enamorada, porque solamente todo lo que había pasado, solamente estando enamorada de Dios, se podía haber superado. Era el 26 de marzo de 1959.